Y vamos a iniciar con el primer panel de esta jornada académica, el sector empresarial y su incidencia en el transporte de carga en Colombia. La moderadora, que la quiero invitar a la tarima, María Andrea Nieto, periodista de la revista Semana. Quiero invitar a la ingeniera Deyanira Gamba de Land Transportation Senior Manager en Frontera Energy Corp. Al doctor Carlos Andrés Cante Puentes, presidente de Fenalcarbón. Al doctor Milton Salazar, gerente comercial y logística de Fediarroz. Al doctor Juan Guillermo Bernal, director logístico de Cemex Colombia. Y a ustedes a que participen activamente. Gracias y bienvenidos. Buenas tardes, espero que se encuentren todos muy bien y es un gusto para mí estar en este primer panel de este encuentro empresarial tan supremamente importante porque este sector mueve al país y mueve la economía. Por las carreteras de Colombia no solamente van los sueños, sino también los emprendimientos, los anhelos, las mercancías, los alimentos, todo aquello que consume el colombiano, y ustedes están encargados de hacer esa movilización de la economía y para mí es muy importante y estoy muy agradecida de estar acá. Muchas gracias a Fede Transcarga por esta invitación y bueno, un honor estar con ustedes. Vamos a hablar de cómo está el país. No le vamos a hacer el control ahora, pero sí de alguna manera ustedes se van a encargar de hacer, digamos, como un paneo general. Y bueno, vamos a empezar por las siguientes preguntas en términos generales. Primero quiero pues presentar, ya nos presentaron a la ingeniera Deyanira, perdón que acá estoy con esto acá, a la ingeniera Deyanira Gamba de Land Transportation Senior Manager en Frontera Energy, muy importante que vamos a hablar del sector de petróleo y cómo va la situación. El ingeniero Milton Salazar Moya, gerente comercial y logístico de Fediarroz, muchas gracias. El ingeniero Carlos Andrés Cante Puentes, presidente de Fenalcarbón, y el doctor Juan Guillermo Bernal, director logístico de Cemex Colombia. Muchas gracias. Les quiero hacer una pregunta a los cuatro, y es que quisiera que rápidamente nos comentaran frente a las exposiciones que hemos oído de la senadora Paloma, de lo que dijo la directora de revista Semana, cómo se encuentran los sectores en donde ustedes se encuentran en estos momentos en términos de seguridad, en términos de proyecciones de inversión de las empresas y de los sectores que ustedes representan. Y finalmente a mí hay algo que siempre me preocupa profundamente y es cómo todo lo que está aconteciendo en lo macro tiene repercusión en el empleo y en las familias de los colombianos, porque es allí donde finalmente termina repercutiendo lo que se conversan en encuentros de este tipo empresariales y lo que sucede finalmente en política nacional. Carlos, quiero arrancar contigo. Muchas gracias. Gracias, María Andrea. Un saludo para todos. Muchas gracias a Fede Transcarga por la invitación a este sector que es uno de los principales generadores de carga del país y ustedes transportan nuestra carga. Y efectivamente, en materia de volúmenes, esto es un commodity. Colombia tiene la ventaja de tener tanto carbones térmicos como carbones metalúrgicos y nuestros volúmenes dependen mucho de lo que suceda a nivel internacional, por encima de muchas de las discusiones que se puedan estar dando a nivel interno. Nosotros tenemos una capacidad de producción de aproximadamente 70 millones de toneladas de carbones, fundamentalmente el carbón térmico de la costa caribe, que es la de gran minería, pues se transporta por tren, pero existe un volumen muy importante de cerca de 20 millones de toneladas de carbones térmicos, carbones metalúrgicos, que se movilizan unos a puertos, otros a nivel interno, interdepartamental, por la vía del consumo para la generación energética, para la producción de acero, para la producción de coque, para muchos otros usos que tiene el carbón térmico y el carbón metalúrgico. Y por supuesto que esas dinámicas están muy marcadas por un antes y un después del COVID, de la guerra en Ucrania. El año pasado fue el año de mayor consumo de carbones a nivel global, 8.500 millones de toneladas de carbones se consumieron a nivel internacional y por supuesto
que a pesar de que Colombia participa dentro del mercado internacional aportando cerca de 70 millones de toneladas, pues somos marginales a nivel global, y como somos unos tomadores de precios, porque el precio se determina a nivel internacional, pues por supuesto que lo que ha sucedido es que después del 2021 pasa el tema del COVID, inicia la reactivación a nivel global, estuvimos en un decrecimiento enorme que para el país significó una caída del PIB del 10%, pero a nivel global igual, y eso paró mucho las cadenas de suministro. Cuando el mundo se empieza a reactivar, arranca la guerra Rusia-Ucrania, la geopolítica también movió mucho lo que podía ser el mercado de los commodities, pero el mundo empezó a crecer de una manera pues a recuperarse, y eso generó un incremento en el precio de los commodities nunca antes visto en el caso del carbón. Nosotros observamos carbones referencia a China, referencia a Australia, de $400 la tonelada. Nunca vendimos una tonelada a $400, pero por supuesto que esos precios hicieron que pues pagáramos cualquier costo de transporte. Había una demanda enorme. Los carbones del interior del país, de Cundinamarca, de Boyacá, que normalmente no son competitivos para exportar, se podían exportar a esos precios, y cuando un transportador nos decía ¿cuánto movemos?, decíamos vamos, lo que cueste, porque había cómo pagarlo. Sin embargo, de 2022 a 2024, los precios, ustedes se han dado cuenta, han caído enormemente, después de haber visto precios del térmico de $300 la tonelada, hoy $125 la tonelada, después de haber visto coques de $450 la tonelada, hoy $310 la tonelada, después de haber visto carbón metalúrgico de $250 la tonelada, hoy $170 la tonelada. O sea, los precios han caído de manera absurda. Sin embargo, mantenemos cierto nivel de competitividad a pesar de que los costos se han incrementado en un 35% para la industria. Nosotros tenemos unos compromisos tanto a nivel nacional como a nivel internacional que hacen que los volúmenes se tengan que seguir moviendo, y por supuesto ustedes no han sentido en la movilización de carga en mayor medida todavía esa caída en la movilización de la carga de los carbones y de los coques. Todavía, digamos, ha sido muy mínimo ese impacto a pesar de los precios y el tema de los costos. Sin embargo, lo que estamos viendo a futuro es que si no hay una reactivación global en términos económicos muy pronta, que se tiene que dar a partir del segundo semestre de este año, dependiendo de lo que suceda con China, pues seguramente ya la situación va a empezar a impactar de manera importante en volúmenes que se movilizan sobre todo desde el interior hacia las costas, y en el mismo consumo nacional, que puede estar en cerca de unas 15 millones de toneladas que se transportan a partir de sus empresas. Muchas gracias. Ingeniera Deyanira, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Fede Transcarga, a Henry Cárdenas, su presidente, por esta invitación. Nosotros, un poco igual que el carbón, tenemos unos factores macroeconómicos que no controlamos, como el precio internacional. Nosotros tenemos unos crudos en Colombia marcadores, que son los que se negocian a nivel internacional, el crudo Castilla, el crudo Vasconia, y eso hace que tengamos también una limitante en el sentido de tener que cuidar los costos y la rentabilidad de las inversiones en nuestra actividad petrolera. Sin embargo, contestando tu pregunta a nivel de volúmenes, nosotros nos hemos mantenido en un volumen de producción de alrededor de 40.000 barriles por día, y aunque en algunos sectores del país nuestra producción ha bajado, en otros ha incrementado. Nosotros tenemos campos principalmente en la zona del Casanare, que son crudos livianos, donde la producción ha venido bajando básicamente por una declinación natural de los yacimientos. Se hacen trabajos para desarrollar y mantener la producción, pero son campos ya maduros cuya declinación natural es inevitable. Pero hemos compensado esos volúmenes, y creo que nuestros transportadores, muchos de los cuales están aquí, lo han visto, lo hemos compensado con un desarrollo importante y un crecimiento importante en la zona del Meta, cerca a Puerto Gaitán, donde tenemos un proyecto nuevo realmente, que empezó con 800.000 barriles y ahorita estamos tocando los 8.000 barriles. Entonces, a nivel de volumetría, creo que aunque los transportadores han sentido una disminución en ciertas rutas, han encontrado un incremento en otras rutas. A nivel de lo que es el volumen total de flota demandada para poder transportar nuestro crudo, nos mantenemos más o menos en 125, 130 vehículos diarios,
con una condición particular que hace que involucremos más flota, y es que ahora estamos yendo a rutas más largas. ¿Por qué vamos a rutas más largas? Un poco hablando de lo que estábamos hace un rato comentando de los precios, los mercados. Entonces tenemos que empezar a pensar diferente y a ser creativos y a buscar diversificar nuestro portafolio de clientes. Lo más obvio, lo más sencillo, si estamos en Gaitán, es ir al ODL, que es un oleoducto, y llegar a Coveñas y exportar vía pues crudo Vasconia. Pero necesitamos ir a otros mercados más competitivos que nos permitan sopesar los incrementos en la logística, que están cercanos a los que Carlos menciona del 36%. Es indiscutible que los costos de logística y de transporte se han incrementado y por eso tenemos que buscar unas vías distintas a dónde llevar nuestro crudo. En el tema de los costos generales de crudo, nosotros el transporte, porque es la logística, transporte tanto por oleoductos como por carro tanque, puede ser 3 veces lo que es el costo de sacar el crudo del pozo, o sea, el costo de levantamiento. Realmente la logística es muy costosa por lo que ya hemos hablado en el día de hoy, las carreteras, los peajes, los combustibles y demás. Pero sin embargo, en el caso de Frontera, ¿qué hemos hecho? Buscar esa diversificación, buscar ir a otros mercados, a mercados de búnker, a mercados asfalteros, buscar una posibilidad distinta. Y en ese sentido, para este sector, para este gremio de transporte, pues lo que hemos logrado hacer es mantener la volumetría. O sea, creo que muchos de los que están acá, que trabajan con nosotros, saben que hemos más o menos mantenido la nominación de vehículos. Entonces, a nivel de volumen que tú me preguntas, podemos seguir comprometiendo el mismo número de carrotanques, solo que en diferentes rutas. Muchas gracias. Bueno, ahora quisiera que Milton Salazar, por favor, de Fedearroz, nos contara un poco cómo está la situación en este momento del cambio. Sí, muchas gracias. Primero que todo, pues agradecer a Fede Transcarga por tener en cuenta el sector primario y particularmente al gremio arrocero en esta importante reunión. Gracias Arnulfo y gracias Henry. A ver, ¿qué les cuento? Afortunadamente para el gremio arrocero se ha venido trabajando en la competitividad desde los últimos 15 años a través de unos programas tecnológicos en el cultivo. Hoy en día podemos ver unas situaciones totalmente inesperadas en la proveeduría de alimentos a nivel mundial, como por ejemplo la situación de inundaciones en el Brasil. Sí, Brasil es el productor número 1 de proteína del mundo. Incendios en California, situaciones complejas también de inundaciones en India, China, etcétera. Es decir, la producción de alimentos cada vez es más compleja en el mundo por el tema de cambio climático y aquí afortunadamente en la federación y en el gremio arrocero, que cobija más o menos unos 13.000 agricultores en el país, del cual viven aproximadamente 500.000 familias y se ha venido trabajando en la productividad. Entonces, la pregunta tuya, María Andrea, de la carga, por ejemplo, para nosotros, la producción en toneladas, de millones de toneladas de arroz del año pasado 23 versus el año anterior, el 22, se incrementó alrededor de unas 300.000 toneladas, un 12%, entonces asimismo la carga aumenta con respecto a la mayor producción vía competitividad. Y un dato muy importante para que conozcamos todos comemos arroz en Colombia, ¿no? Cuando uno llega a su casa y tiene hambre y quiere comer rápido, arrocito con huevo y con eso tenemos proteína y carbohidratos y tenemos una nutrición básica. Gracias a Dios, el gremio arrocero y su gerente general, el doctor Rafael, que ustedes conocen muy bien, 54 años en Fedearroz y 33 años de gerente general, y esa visión ha permitido que tengamos arroz en Colombia. Imagínense este país con todas las dificultades que hablaron la periodista Vicky y ahora la doctora Paloma Valencia también, la senadora, con toda esta situación del país, ¿qué tal que no tuviéramos comida, no? Tenemos comida, gracias a Dios. Los costos se han incrementado, ustedes lo saben, el costo de transporte y principalmente por los problemas viales, Pajaritos, Sogamoso. Entonces el 50% del arroz se siembra en el llano, 35% en Casanare, tiene que salir por Pajaritos, se cierra, entonces toca darle la vuelta por Villavicencio, pero llueve, caen piedras, cierran, etcétera, y pues esto encarece también el tema del transporte como tal. Afortunadamente, como lo comenté, tenemos
Por ejemplo, ahorita arranca la cosecha en el llano. Yo creo y siempre, nunca hemos tenido problema con los transportadores, todos nos prestan un servicio importante para recoger la cosecha. Por ejemplo, ahorita yo creo que se necesitan entre 100.000 y 150.000 más o menos transportes, viajes para recoger la cosecha de pavo y verde, más otros 100.000 para transportar el arroz blanco a todas las zonas, a los pueblos y ciudades del país. Entonces, claro, estamos siendo afectados por costos, estamos siendo afectados por todos estos problemas climáticos que causan lo de las vías, etcétera, y también por la inseguridad, ¿no? Desafortunadamente es una realidad, todo esto encarece, a veces los agricultores tienen que tomar sus medidas particulares por seguridad para que puedan trabajar bien. Definitivamente el transporte pues es fundamental, no solamente para nuestros alimentos, sino para toda la economía nacional, y desde Fedearroz siempre trabajamos muy de la mano con los transportadores y nuestros socios para poder hacer frente, digamos, a esta situación. Nosotros estamos en un sector que es la agricultura extremadamente compleja. Puede estar todo bien, la política macroeconómica, la geopolítica, etcétera, de pronto no llueve o llueve mucho, etcétera, etcétera, entonces la cuestión se complica. Pero bueno, somos resilientes y tenemos una misión muy importante, y el espíritu de Fedearroz es que haya arroz en la mesa de los colombianos. Muchas gracias. Bendito Dios. Juan Guillermo Bernal, director logístico de Cemex, por favor, tus palabras en este momento. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias a Fede Transcarga por la invitación a este encuentro. Creo que el sector de transporte es uno de los más importantes, por no decir el más importante del país y de todas las empresas. Creo que voy en contravía aquí del sector del arroz. El sector de la construcción, como lo vimos anteriormente en la charla de la senadora Paloma Valencia, pues viene decreciendo. En los últimos 2 años, de acuerdo a estadísticas del DANE, 2023 comparado contra el 2022, tuvimos un decremento del 4.5% en las salidas, y este año no es ajeno, este año va un poco mayor. Lo que va de enero a mayo va una caída del 6%. Ese repercute directamente a todas las cementeras, y ahí está incluido Cemex. Cuando pasamos a la movilidad de transporte, las salidas de Cemex en los últimos 2 años se han visto afectadas aproximadamente en 2.3 millones de toneladas. Primer año, 2023 contra el 2022, 1.2 millones de toneladas, y lo que va corrido de este año proyectamos que la caída sea 1.1 millones de toneladas. Eso afecta directamente a todos nuestros aliados de transporte. Aquí, cuando anteriormente movilizábamos en el mes 1.600 vehículos o trabajamos con 1.600 vehículos, hoy estamos en niveles de 1.200. Con ese panorama hay que reinventarse. Nos hemos reinventado revisando diferentes alternativas para ser más eficientes. ¿Eficientes en qué? En la compensación de carga. Tenemos un área específica en la compañía donde estamos tratando de compensar el 100% del volumen que se mueve de empacado, el 100% de volumen que se mueve en volcos. Y ya granel pues viene aparte porque tiene otros temas especiales que toca ir revisando. Segundo, pues estamos revisando toda la cadena de suministro para ver cómo la optimizamos, cómo cerramos y abrimos bodegas, cómo cerramos bodegas y implementamos operadores logísticos con la finalidad de ser más eficientes. Y por último, la productividad de nuestra flota. La productividad creo que es algo bien importante porque los costos vienen para arriba, los volúmenes para abajo, entonces nos toca ser mucho más eficientes implementando esquemas de alta eficiencia donde podamos aumentar el volumen para mitigar esos costos fijos y poderle darle mayor rentabilidad a la compañía. Pero algo bien importante de la productividad, y es una de las insignias de Cemex, es siempre trabajar con seguridad, la seguridad por encima de todo. Y aquí creo que tenemos un reto bien importante como transportadores de cómo seguimos salvando vidas en el país. Creo que es bien importante que revisemos cómo lo estamos haciendo, qué más podemos aportar para que efectivamente cambiemos esa tendencia y no tengamos afectaciones en las vías. Bueno, muy bien. Carlos, desde la Federación Nacional del Carbón, evidentemente están enfrentando un reto muy importante con el gobierno del cambio, que está decidido, como lo anunció la ex ministra de Minas, Irene Vélez, a decrecer la economía en una política en donde el objetivo es defender el cambio climático, salvar a la humanidad de la extinción y por lo tanto descarbonizar la economía. Eso significa y ha significado
suspender contratos, esto va un poco también para Frontera. Hay una incertidumbre jurídica y hay una gran inestabilidad para el sector que representa el 40% de los ingresos del presupuesto nacional. ¿Qué está sucediendo en este momento en la federación? Es decir, ¿cuáles son las preocupaciones? Porque en la respuesta anterior me queda la sensación, puede ser que yo no haya entendido bien, me queda la sensación de que está de alguna manera todo bien, si bien hay un panorama del contexto internacional distinto, como si acá estuvieran las cosas bien. Aún no hay impacto absoluto frente a las decisiones del gobierno nacional de descarbonizar la economía y por lo tanto hacerla decrecer para salvar al planeta. Bueno, aquí hay que hacer una diferenciación que en materia de carbones existen dos mundos. Uno, el carbón térmico, fundamentalmente para la generación de energía y los procesos de calor, cuya importancia fundamental está en la exportación de los carbones de la zona norte del país, que estamos hablando de cerca de 50 millones de toneladas, fundamentalmente los proyectos de Drummond y Cerrejón, que salen por tren y se embarcan directamente en sus puertos. Y otra cosa son los carbones térmicos de consumo nacional, que tenemos una importancia, y aquí hay dos sectores consumidores de carbones en mayor o menor medida, como el cemento, incluso los secaderos de arroz. Muchos todavía están usando carbón porque gas para el sector industrial no hay. Entonces, ese es un mundo sobre el cual nosotros hemos logrado generar una diferenciación en la discusión de descarbonización con el gobierno nacional. ¿En qué sentido? Y es el carbón térmico para generación de energía, que es el de mayor nivel de consumo a nivel global, se sigue demandando y se va a seguir demandando. La mayoría de los países a nivel global han tenido que aplazar sus metas de ambición climática porque definitivamente sus economías han dejado de ser competitivas al agregar más costos del proceso de descarbonización en sus propios países frente a la competencia, como por ejemplo China, que hoy es el mayor consumidor de carbones del mundo con 4.500 millones de toneladas. Luego, esa diferenciación está ahí en una discusión que todavía no ha tenido medidas de política pública efectivas. Estamos en una discusión que por suerte se ha tenido que dar en diferentes instancias acerca de la prohibición de la firma de nuevos contratos para la minería de carbón térmico a cielo abierto. En algunos casos, primero en el Plan Nacional de Desarrollo se cayó, segundo en la declaratoria de emergencia de La Guajira se cayó, y ahora estamos en la discusión de la reforma al Código de Minas, que por supuesto todavía está en anuncios, pero eso ha generado una enorme incertidumbre a nivel internacional frente a los posibles contratos. Y ustedes se han dado cuenta también temas de la geopolítica en los cuales el gobierno se ha venido metiendo, como la decisión de no exportar o prohibir las exportaciones de carbón a Israel. Pues por supuesto eso genera un enorme impacto en materia de confiabilidad como productor de carbón a nivel global. Pero el otro mundo son los carbones metalúrgicos y el coque. El carbón metalúrgico, que es la base de la producción de acero, junto con el mineral de hierro y el coque y la caliza, pues se consumen y se seguirán consumiendo en el mundo porque no existe una alternativa tecnológica todavía en el mediano plazo que pueda reemplazar el coque para el proceso de la elaboración del acero primario, 1.800 millones de toneladas, y Colombia se ha consolidado como el tercer exportador mundial de coque, cerca de 4.5 millones de toneladas de coques que estamos exportando a todos los continentes. Entonces ahí hemos logrado hacer una diferenciación y el gobierno lo está entendiendo muy bien. Pero ¿qué está sucediendo y qué le estamos diciendo al gobierno? Por eso es que un poco el planteamiento inicial que yo hago, y es: mientras que el mundo siga demandando carbones, Colombia no puede cometer el error de desaprovechar las reservas que tiene, que por demás, frente a un mundo que de 8.500 millones de toneladas de carbones, el 50% de esos carbones son carbones de bajo rango, como lo que tiene Alemania, que son lignitos, frente a los bituminosos y las suyas que produce Colombia de alto rango, de alta calidad. Pues es el que va a vender la última tonelada de carbón
que se consuma en el mundo va a ser el que tenga carbones de alto rango, y ese es Colombia. Y no son solo los carbones del Cesar y de La Guajira, son los carbones de Boyacá, de Cundinamarca, de Norte de Santander, que son los que fundamentalmente ustedes transportan. Entonces, por eso lo que estamos diciendo es, mientras que exista mercado y aunque las condiciones de precio no nos están dando, nosotros no podemos perder nuestras alianzas comerciales, y por eso seguimos moviendo los volúmenes con todas las implicaciones que esto pueda llegar a tener, porque no podemos seguir generando desconfianza en los mercados internacionales frente a los mensajes políticos que salen desde Colombia. Un gran reto. Y eso mismo, entonces, va a tocar a todos de manera transversal. Pero, ingeniera Deyanira, ¿qué está haciendo Frontera en este momento y este sector tan importante? Porque de la misma manera como se ha invitado a descarbonizar, también suspendieron la autorización de seguir explorando y buscando nuevas fuentes de petróleo. ¿Cómo ha afectado estas políticas? Pasa lo mismo que está sucediendo en el carbón, y es que el gobierno anuncia por un lado, pero por el otro lado la política pública no llega, pero sin embargo queda todo ese manto de inestabilidad y de duda. Y yo entiendo que desde la iniciativa empresarial tiene que haber creatividad y se tiene que buscar unos mercados nuevos y se tiene que generar más productividad y bueno, en fin, una cantidad de cosas que hacen los empresarios. Pero la realidad es que tenemos pues un gobierno que está propendiendo por salvar a la humanidad desde Colombia. ¿Qué está haciendo Frontera para mantenerse? Bueno, me gusta que me haya tocado después de Carlos porque él me hace media tarea. O sea, muchas de las cosas que pasa en carbón y que él acaba de mencionar aplica exactamente igual para hidrocarburos. En cuanto al tema de lo que él dice, que hay un discurso del gobierno o una intención del gobierno, pero que no está acompañada de una política estructurada y unos caminos totalmente definidos como para pensar en no tener más petróleo o no producir petróleo cuando somos tan importantes en el PIB y cuando somos pues hidrocarburo dependientes, por decirlo de alguna manera. Entonces, muchas de las cosas que comentaba Carlos aplica también para nosotros, pero contestando tu pregunta, ¿qué está haciendo Frontera? Lo primero es que, en efecto, el gobierno ha hablado de no dar más permisos, de parar un poco la producción, pero los compromisos contractuales que se tenían, las autorizaciones que ya nos había dado la ANH, esas autorizaciones de esos planes de exploración y de desarrollo están vigentes. Entonces, mientras a través de la ACP, que es la Asociación Colombiana de Petróleo, estamos dando esas discusiones de poder descarbonizar, de poder contribuir en lo que todo el mundo quiere, pero aprovechando los recursos que tenemos hoy en día para hacer la transición. Es que no podemos anochecer con carbón, con petróleo y al otro día no tenerlo. Hay que hacer una transición organizada para que los ingresos, la infraestructura que tienen estas compañías sean las que apalanquen el desarrollo de esas nuevas tecnologías y combustibles verdes. Entonces, ¿qué está haciendo Frontera? Lo primero que les quiero decir es que nuestros compromisos con la ANH a nivel de inversión de pozos exploratorios se está cumpliendo al 100%. Este año nosotros tenemos un programa de perforación entre pozos exploratorios y pozos de desarrollo. ¿Qué es un pozo de desarrollo? Es un pozo que está cerca a un pozo que ya fue productivo y que pertenece al mismo yacimiento. Por tanto, se supone que estamos desarrollando el yacimiento y el campo. Y un pozo exploratorio es un pozo del que tenemos información geológica y sísmica y vamos a perforar por primera vez, para que me entiendan un poquito la diferencia. Entonces, tenemos cerca de 70 pozos exploratorios, es decir, para buscar más yacimientos y más reservas. Y hemos perforado cerca de 40 pozos de desarrollo, que son para sostener la producción. Por lo que les decía antes, los pozos de manera natural declinan y mantenerse en una producción ya es un gran logro, porque es reemplazar. Y la exploración es para reemplazar reservas, para buscar más petróleo. En ese sentido, la ANH y el Ministerio otorgan unos compromisos, unas licencias, que nosotros este año cumplimos y no hemos tenido ningún inconveniente. Es decir, eso que estaba rodando y haciendo, que son de largo plazo, está vigente. Eso es lo primero, como para tranquilidad de que pues queda un tiempo mientras se terminan de discutir esos vacíos o ese cómo lo vamos a hacer.
En el cómo vamos a hacer el tema de descarbonizar y de poder migrar a otros sistemas de energía limpia, pues con la ACP hemos estado hablando con el gobierno y con Ecopetrol, que también vale decir es la empresa del gobierno y donde hay una gran cantidad del dinero disponible para los programas de gobierno y que ha crecido su producción y sus reservas. Y hemos hecho proyectos interesantes de energía solar para generar prácticamente que con un proyecto solar que hicimos en cerca de CP6 en Gaitán, pudiéramos darle energía a Puerto Gaitán, que es un municipio bastante grande del Meta. Y le hemos mostrado al gobierno cómo a través de lo que genera la industria del petróleo es que se pueden montar estos proyectos. O sea, tratar de migrar, de hacer proyectos limpios desde un sector económico no desarrollado, no contribuyente de manera significativa al PIB, como lo que él menciona, los aguacates, el turismo y eso, pues es algo que se puede decir, pero es muy difícil hacer. ¿Qué otra cosa está haciendo Frontera? Pues está trabajando en bajar sus emisiones a través de usar tecnologías más limpias para generar dentro de sus campos para su transporte. También nosotros tenemos acá empresarios que le han apostado a esto y están tratando de usar camiones a GNV o eléctricos, camionetas eléctricas. Entonces, todo esto son cosas que le apuntan a esa descarbonización, cosas que le apuntan a mejorar pues los entornos ambientales que queremos tener, pero pues que tenemos que hacerlo, y repito y permítame que sea insistente en eso, apalancados en lo que hace la industria del petróleo, porque no podemos apagar o bajar la caja que nos da para hacer estos proyectos. Otra cosa importante ahí que nosotros hacemos es, bueno, seguir apostándole a lo que tenemos compromiso en Colombia. Nosotros el nivel de CAPEX, que es la inversión que tenemos para estos años hasta el 2027 proyectados, no tiene una reducción. Nuestros inversionistas le siguen apostando a Colombia, le siguen apostando a este proyecto. Entonces, realmente es una visión optimista lo que estamos haciendo y lo que hacen nuestros inversionistas, pero es una realidad y creo que ustedes lo han visto. Y con la mención de los pozos que proyectamos tener y la actividad que hacemos en sísmica y eso, con los contratos que tenemos, pues seguimos creyendo en que es posible seguir trabajando en Colombia y pues le seguimos apostando a eso. Milton, es evidente, como lo hemos conversado en el transcurso de la tarde, que la situación de inseguridad en el país está exacerbada, que los transportadores están enfrentando unos retos muy graves en las carreteras de Colombia, no solamente la falta de infraestructura, que no es responsabilidad de este gobierno, sino que es un atraso de muchas décadas, pero evidentemente la inseguridad, la violencia se ha exacerbado con una mirada un poco complaciente por parte del gobierno. Muchas veces lo que termino yo sintiendo es que el empresario hace todo lo posible por salir adelante, pero si no hay un equipo, el coequipero que es el gobierno nacional que no ayuda, pues las cosas se ponen más difíciles. ¿Cuál es la repercusión de esos incrementos de seguridad en las carreteras para ustedes? Que nos cuentas en tu anterior respuesta que se ha aumentado la carga, entonces bien por ese lado, pero ¿y el costo y la inseguridad por el otro, cómo va? Sí, es una situación muy compleja, como tú lo dices, María Andrea, se ha venido exacerbando en los últimos años. Esto pues lógicamente impacta fuertemente en los costos de producción y en algún momento también en la productividad, porque algunos agricultores, pues por su seguridad y la de su familia, no pueden estar tan presentes, digamos, en las fincas. Fedearroz y el gerente general de Fedearroz ha estado en mucha comunicación con las fuerzas militares, Gaula y todas estas, regionalmente, con reuniones trabajamos muy de la mano con ellos, tratando de alguna manera de tranquilizar o tomar las medidas necesarias, las prudentes, pues, para que la situación no vaya
digamos, a empeorar. Digamos que afortunadamente, salvo algunas zonas que colindan con cultivos ilegales y digamos, departamentos y municipios que tienen un problema de inseguridad grande, lo que es el Tolima, por ejemplo, Tolima, Huila, podemos trabajar tranquilos, parte del llano, en algunas zonas de la costa. Pero sí, la incertidumbre y la preocupación es extremadamente grande y desafortunadamente, si no se mejora, digamos, esta situación, pues podemos tener una situación compleja en la proveeduría de alimentos. Hasta el momento no se ha visto realmente. Nos han ayudado regionalmente las entidades militares, las alcaldías, las gobernaciones, que siempre trabajamos muy de la mano con ellos, y la verdad sí nos ayudan a las recomendaciones que tengamos que manejar para evitar, digamos, alguna situación compleja. Algunas han habido, pero no hemos llegado a los niveles pues, de algunos años anteriores todavía, tomando precauciones porque no hay otra. Sí, desafortunadamente, pues quisiéramos tener ese bien público que es la seguridad, ¿no? Vías, etcétera, etcétera, pero bueno, nos toca batallar con la situación actual, pero como lo decía, la situación está compleja con las medidas necesarias que nos toca tomar a veces para poder producir el arroz. Muchas gracias, Milton. Juan Guillermo, es un hecho que el índice de construcción cayó, la construcción de vivienda cayó, que se abandonó el programa más importante de vivienda de interés social. Y lo mismo, qué bueno que el crecimiento de la economía fuera mucho más contundente con el aliado gobierno para que los empresarios estén más entusiasmados a invertir y a generar más empleos. ¿Cuál ha sido el impacto en las metas, en la proyección de inversión, en el nivel de productividad de Cemex cuando se cae, como lo vimos en la exposición de la senadora Paloma Valencia, de manera tan dramática el sector de la construcción? Bien, lo primero, Cemex sigue invirtiendo en Colombia. Estamos apostándole a CAPEX estratégicos para mirar sostenibilidad y continuidad de la operación. En ese orden de ideas, en los últimos 2-3 años se han invertido aproximadamente 17 millones de dólares. De esos 17 millones de dólares, 7 va muy enfocado a todo el tema de sostenibilidad, descarbonizar nuestras unidades operativas, de reducir la huella de carbono y darle una sostenibilidad a la industria y tener productos alternos diferentes al carbón para que podamos sustituir algo de este producto. Los otros 10 millones de dólares van muy enfocados a un cambio medio de estrategia que tiene la compañía. El sector vivienda va cayendo. ¿Cuál sector nos podría ayudar en algo? No 100%, el sector de infraestructura. Y Cemex se puso la tarea de participar en el proyecto del Metro de Bogotá. Creo que es el proyecto de infraestructura más grande y que va a durar unos años más. Y ahí estamos participando, donde se invirtieron nuevas plantas dedicadas al proyecto. Se hicieron también inversiones en ampliación de algunas plantas en diferentes ciudades como Cali e Ibagué, porque la construcción, a pesar de que decrece, mantiene a comparación de otras ciudades. Entonces lo que hemos hecho es cerrar de pronto con plantas de concreto en ciudades intermedias, abrir en otras y enfocados principalmente en ciudades como Cali e Ibagué. Y también inauguramos en el mes de abril una planta que puede ser una de las plantas más modernas de Cemex a nivel global, que es en Bogotá, en la avenida El Dorado, a la altura de la avenida Ciudad de Cali, donde estamos apostándole mucho a todas las obras de infraestructura, principalmente de Bogotá y alrededores. Entonces Cemex como que cambió un poco la estrategia de vivienda hasta que despegue un poco, sin descuidarlo, y también, digamos, apagando y abriendo unidades operativas de manera rápida. Toca ser muy rápidos en este momento de actuar para poder, digamos, no tener más impacto en las compañías. Bueno, ya para terminar, en medio de un ambiente que es bastante pesimista, en donde hay mucha preocupación y hay mucha inestabilidad, una pregunta de cierre. ¿Cuál sería el mensaje desde cada uno de los sectores, desde cada empresa que ustedes representan, para seguir confiando en Colombia, para seguir creyendo en el país y para, a pesar de las adversidades en las que estamos en este momento atravesando, salir a flote y seguir siendo un país pujante
con crecimiento y con prosperidad y bienestar para muchos, muchos colombianos que dependen de este sector específico. Bueno, yo creo que el mensaje que le daría fundamentalmente a la industria del transporte, al sector transporte, es que los carbones y los coques colombianos son una carga estratégica que es responsabilidad de todos nosotros defender. Eso no es solo responsabilidad de Fenalcarbón, porque si esta carga estratégica sale de nuestra matriz, muy seguramente esas posibilidades de ese 40% de carga de retorno que tienen ustedes entre lo que llevamos a los puertos y retornan al interior del país va a desaparecer. Y ahí sí que definitivamente el sector transporte tendría muchísimos problemas. Cuando nos preguntaron a nosotros que cuál era la solución para esa consultoría multimillonaria que contrataron en el Ministerio de Transporte para poder sacar adelante los trenes, les dije no estigmatizar el carbón, porque sin el carbón Colombia no tiene posibilidad de mover el resto de productos. Muchas gracias. Bueno, mi mensaje iría para los transportadores, primero un gran mensaje de gratitud por acompañarnos en todos estos procesos que hemos realizado a lo largo de los años. Y creo que en este momento, más que en cualquier otro de la historia de nuestro país, el mensaje sería que todos debemos trabajar unidos por darle viabilidad y sostenibilidad a las compañías. Cuando empecemos a trabajar cada uno en su pedazo y cada uno a buscar su propio interés, lo que vamos a hacer es debilitar la estructura de las empresas, de la industria. Llámese la industria del petróleo, del carbón, del arroz o de cemento o de alpina, la industria de que sea. Necesitamos unir esfuerzos para darle viabilidad y sostenibilidad a las operaciones que tenemos en Colombia, a la industria de Colombia. Entonces nosotros no desconocemos que el factor del transporte, como ustedes mismos lo han mencionado hoy, es un eje central, una columna vertebral de la economía y necesitamos, y perdónenme, los dejo con esta metáfora un poquito, no sé, muchos de ustedes jugaron cuando niños a la turrita que decía pon uno, pon dos, todos ponen. Estamos en el momento de todos ponen, que todos nos ayudemos, que busquemos ideas de viabilizar proyectos, de buscar eficiencias, de buscar compensaciones, inclusive escuchándolos aquí, ¿por qué no pensar en compensar cargas de diferentes sectores en la medida de lo posible? Todo buscando una eficiencia y proyectos sostenibles que nos permitan hacer frente a este momento que es difícil, retador, pero que confiamos con lo que estamos viendo y con todo lo que hemos trabajado, que saldremos adelante buscando, como digo, el bien común. Gracias. Qué importante ese mensaje, muy chévere. Bueno, además de generar todas estas sinergias, Milton, y de seguir consumiendo mucho arroz para que la producción nacional siga adelante, ¿qué mensaje de optimismo le puedes dejar al gremio, al sector, a los colombianos? Sí, yo creo que, a ver, cuando uno recuerda o estudiamos la historia de Colombia, después de la independencia hemos tenido situaciones muy complejas y estamos acá. Estamos en el 2024 con un empresariado fuerte, resiliente. Yo creo que es el momento de hacer un ejercicio interior, al interior de cada uno como ciudadanos, como empresarios, como empleados de gremios, para realmente entregar o sembrar, hablando de agricultura, sembrar esperanza. Yo creo que lo que está pasando no solamente en Colombia, sino en el mundo, Ucrania, la guerra, Israel, Hamas, una cantidad de cosas que no se compadecen con lo que debería suceder en el siglo XXI. Pero acá estamos, ese gremio de cargas es extremadamente fuerte, el gremio de los arroceros es extremadamente fuerte. Yo creo que tenemos que tratar de seguir promoviendo concertación, diálogo regional, nacional, nunca desfallecer, porque aquí vamos y estoy seguro que después de estas situaciones complejas vamos a mejorar. Y hay mucha tecnología, por ejemplo, para finalizar, el gremio arrocero es muy fuerte, el gremio de los industriales, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó el Tratado de Libre Comercio en México y Centroamérica y en unos países de Sudamérica, el arroz prácticamente se acabó. Nosotros llevamos 8 o 10 años con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y producimos el costo por tonelada más bajo
a finales del año pasado que el mismo Estados Unidos. O sea, se pueden hacer las cosas. Yo creo que no podemos desfallecer. Yo creo que cada uno tiene que hacer su tarea al interior. Somos muy buenos, muchos los buenos en Colombia. Nuestros hijos son de buenas familias y tenemos que promover que sigamos de alguna manera, así tengamos un ambiente agreste hoy, está cayendo un aguacero, no importa, esto va a pasar. Y yo creo que en el sector particular del arroz, mientras haya comida en Colombia, producción de arroz y otros alimentos, no habrá hambruna, y si no hay hambruna, eso aporta muchísimo a la paz del país. Muchas gracias, Milton. Juan Guillermo, el mensaje de optimismo desde Cemex para el sector, para los empresarios. Bueno, yo creo que después de la tormenta viene la calma y estamos en un momento de turbulencia bien complejo en el país. Creo que es importante que el sector de transporte trabaje unido. Al final, creo que son unos aliados del sector empresarial, de los generadores de carga, y debemos trabajar mancomunadamente para sostener, para soportar, y estoy seguro que en el corto plazo todo tiene que cambiar a futuro del país y salir de esta turbulencia que tenemos. El sector de la construcción es uno de los sectores más importantes para la economía del país y no puede quedarse estancado, no puede seguir decreciendo, tiene que seguir creciendo, y estoy seguro que en un par de años vamos a estar en una situación totalmente diferente. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Fede Transcarga por esta invitación, por generar este ambiente de encuentro para que haya muchos negocios, para que haya crecimiento, para que haya trabajo en equipo y para que creamos en que la construcción del país solamente es posible si entre todos jalamos para el mismo lado. Y nunca olvidar que son los empresarios los que generan riqueza, los que generan empleo, los que pagan impuestos y los que permiten que la economía crezca. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a ustedes, un honor haber compartido este espacio.